Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Alerta en la City, un espacio donde la actualidad financiera y tecnológica toma protagonismo. Así, sin vueltas. Alerta en la City. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tú no... Buenos días, 10 y 5 de la mañana, 24 grados la temperatura. Este es un nuevo programa de Alerta en la City. Venimos el viernes con muchísima información financiera, económica, política para que tomes tus mejores decisiones de inversión, de ahorro y que llegues al fin de semana, por supuesto, informado con todos los detalles, todo lo que está pasando en Argentina y en el mundo. Está muy picante el panorama económico y vos vas a decir, pará, Leandro, es febrero, yo recién llegué de mis vacaciones, la verdad que no quiero quilombo, pero están pasando cosas. Por ejemplo, dato de inflación ayer 2,2%, es un buen dato para el gobierno, como le suele gustar a decir al presidente, un datazo. Sigue el proceso de desinflación, pero hay tensiones en el plano cambiario. Lo estamos viendo con declaraciones del presidente y del ministro Caputo desde el viernes pasado, algunas desafortunadas, otras demostrando cierta desesperación porque el mercado compre la idea de que no va a haber una devaluación, ni siquiera después de las elecciones, y que el sendero del crawling pega al 1%, estoy hablando de la devaluación del tipo de cambio oficial, es sostenible en el tiempo, que el tipo de cambio no está apreciado. Esa es la discusión que hay con los economistas. Por eso, el insulto de Conochante, incluso descalificaciones de operaciones a economistas que tienen más de 80 años. Estoy hablando de Roberto Frenkel, del CEDES, un tipo que en los 80 pasó por la función pública y es un académico que está muy lejos de la política. 82 años tiene, fue profesor mío en la maestría, un tipazo. Y haciéndole operaciones en los medios y luego también echando a la hija de Cavallo por un artículo que escribió el ex ministro de Economía en su blog. O sea, se nota que el gobierno está preocupado por el tipo de cambio y que esa preocupación lo hace caminar por un desfiladero muy estrecho, muy estrecho. El dólar no se va a escapar, lo tiene controlado porque hay cepo, pero hay una puja ahí de relatos, de expectativas que se está jugando con el mercado y que lo estamos viendo en los últimos días. Eso hoy te lo vamos a contar en Alerta en la City. Pero antes de arrancar, saludar a mi amigo, compañero Agustín Jamele. ¿Cómo andás? Buen día, Lean. Buen día a toda la gente que está del otro lado en este viernes fresquito, caluroso. Está raro. Vamos para un fin de semana un poco de lluvia, pero también con sol, parece. Está raro como toda esta semana, como decías vos. Muy buena la entrevista que hicimos la semana pasada con Juan Manuel Telechea. Está en el canal de YouTube Alerta en la City, hablando de esto, ¿no? De todos estos temas que el lunes terminaron de dispararse con el presidente dando una entrevista relacionada a este tema, también escribiendo un artículo él mismo en La Nación tratando de explicar que el dólar no está atrasado, cuando todo el mundo parece que dice que sí, ¿no? No es que hay como mucha división en ese sentido, y también pegando fuerte en acciones, bonos de Argentina, algunas cuestiones de ruido, porque también recordemos que lo que está ingresando, mucho de lo que entra de dólares en este momento es financiero, ¿no? No hay todavía proyectos reales, y entonces muchos inversores deben decir, bueno, yo estoy poniendo plata acá y ¿qué está pasando adentro? Si el Banco Central no puede seguir engrosando reservas, muchos argentinos vacacionando afuera con dólar muy barato, ¿cómo se está pagando esto? Muchas dudas que van surgiendo, el gobierno tratando con algunas herramientas financieras de demostrar que no, sacó Caputo un dólar link, ¿no? Que era una herramienta como para demostrar, bueno, si vos querés, tenía un seguro de que si había una devaluación, el que lo compraba ganaba mucho dinero cuando eso sucediera, hasta una determinada cantidad de fecha. Nadie lo compró porque todos creen que el gobierno lo va a seguir sosteniendo porque, recordemos, es un año de elecciones. Sí. Inflación y dólar barato parecen ser las dos armas que tiene el gobierno para llegar a las elecciones, en algo que empieza a parecerse a un populismo de derecha también. Ellos que están tan en contra del populismo, empieza a haber ciertas cuestiones donde empiezan a retocar la economía para llegar a las elecciones de una manera que después veremos si lo pueden seguir sosteniendo en el tiempo, que esa es la gran duda. Muy interesante lo que decías porque hago doble clic en la licitación de deuda del Tesoro del miércoles. El miércoles el gobierno, como decía Agustín, ofreció un bono dólar link. ¿Qué significa bono dólar link? Que vos lo comprás en pesos y si hay un salto del tipo de cambio oficial, una devaluación, ganas más pesos. Es decir, sigue el tipo de cambio oficial. Como dice Agustín, muy pocos lo compraban. Entonces el gobierno salió esa misma tarde del miércoles a sobreactuar que nadie quiere cobertura cambiaria. Y es cierto, nadie quiere cobertura cambiaria del tipo de cambio oficial.
pero algunos la van a buscar a los tipos de cambio financieros. Estoy hablando del dólar MEP y del contado con liquidación. Por eso el gobierno tiene que intervenir para que no se le disparen esos dólares y la brecha cambiaria. Otro dato de la licitación del miércoles, que tal vez es muy técnico, pero es interesante. El gobierno no pudo renovar todos los vencimientos que tenía. Tenía vencimientos por más de 6 billones, con B larga, billones de pesos. No los renovó todos. ¿Qué salió a decir el gobierno? Y este es el famoso punto Anker. Anker era la consultora que tenía Caputo y Bausili antes de llegar al gobierno. ¿Qué significa punto Anker? Que empieza el crédito a fluir del sector público, como pasaba en el gobierno de Alberto Fernández, todos los bancos financiando al Estado, al sector privado, bancos financiando con créditos al consumo, créditos hipotecarios, créditos a empresas, obligaciones negociables. Y eso supuestamente es lo que busca el gobierno, porque eso dinamiza la actividad. Ahora, ojo, que en un contexto de baja de tasa de interés, que esa sintonía fina que está intentando el gobierno no termine desfinanciando al Tesoro. ¿Qué dice el Tesoro? Yo con el superávit fiscal me financio. Yo voy a tener un colchón de pesos que me sobren porque sigo con mi ajuste fiscal. Bueno, ese es el esquema financiero finito que está intentando transitar el gobierno de acá hasta las elecciones. Así que quédate, son las 10 y 11 de la mañana. Vamos a hablar con un especialista en comercio internacional. Porque en el contexto de pasan todas estas cosas, Trump amenaza a socios comerciales, entre ellos Argentina, de que les va a imponer aranceles. ¿Cómo pega eso en Argentina? En la economía real y en las finanzas. Quédate, porque enseguida te lo vamos a contestar. Me destruye buscar la manera de no creer. Veo a gente que a nadie le importa. Quiero algo que nadie me aporta. No soy nadie, solo quiero saber quién sos vos. Solo quiero saber.
Todo lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria fintech en Argentina y Latinoamérica lo encontrás en Alerta en la City. Así, sin vueltas. Alerta en la City. Por LED.fm. 10:15 de la mañana, escuchamos recién Solo Quiero Saber de Atemporal y te decíamos, el mundo está viviendo un momento de incertidumbre. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, su segundo mandato luego del gobierno de Joe Biden, generó mucha incertidumbre a nivel sistémico en la escena internacional porque empezó a concretar o continuó con sus amenazas de aranceles no solo a competidores como puede ser China, sino también aliados comerciales. Amenazó con aranceles a México y a Canadá, luego los prorrogó por un mes, intentando sacar concesiones fundamentalmente de seguridad en la frontera tanto sur como norte de los Estados Unidos, y ahora también le pone aranceles al aluminio y al acero, lo que le pega a la Argentina, y también está evaluando la posibilidad de poner aranceles recíprocos a los países que tienen aranceles con respecto a productos y bienes y servicios de los Estados Unidos. Bueno, en ese contexto en el cual el sistema internacional está en ebullición, eso también sin dudas pega en los mercados financieros. Vimos cómo el oro llegó esta semana a precios máximos, casi tocando los $3.000 la onza de oro, y cómo las acciones también tenían un fuerte sub y baja, algunas se beneficiaban y otras sentían el cimbronazo de las medidas de Donald Trump. Para entender un poco qué está pasando en el sistema comercial internacional, tenemos en comunicación una de las personas que más sabe del tema, Julieta Selikovich, doctora en Relaciones Internacionales y profesora de la Universidad Nacional de Rosario. Julieta, ¿cómo estás? Te saluda Leandro Dario. Hola Julieta, no se te está escuchando. A ver, vamos a intentar. A ver ahora. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Qué tal? ¿Ahora se escucha? Ahora perfecto, muy bien. Bueno, te saludaba y justo hacía una presentación del tema. Lo primero que me gustaría preguntarte es cuál es la diferencia entre este Trump 2 y el Trump 1, porque esto de los aranceles ya lo vimos. Sí, la diferencia principal entre el Trump 2 y el Trump 1 es el poder y el orden internacional. Digo, dos cambios marcaría. El Trump 1 fue un Trump disruptivo que cambió el orden internacional en el sentido de pateó el tablero respecto de las reglas del comercio internacional. Pero era un Trump que tenía poca experiencia, era un Trump que estaba circunscripto a los tradicionales checks and balances del sistema norteamericano. Hubo cosas que Trump quiso hacer que no pudo. Trump 2 llega con un incremento en la capacidad del poder ejecutivo, con un saber hacer distinto. Trump llega con el control del Partido Republicano, arma un gabinete de funcionarios que son 100% adeptos, no se rodea como en la gestión anterior de funcionarios que venían de la década del 80 con una visión más tradicionalista de la política norteamericana, sino que se rodea de claros trumpistas. Tiene además el control en la Cámara legislativa y mucha influencia dentro del Poder Judicial, lo cual le da mucha discrecionalidad de acción, y de hecho en estas primeras semanas ya empezamos a ver medidas que se corren de los tradicionales balances y contrapesos del sistema norteamericano. Cambio principal entonces hacia adentro, llega un Trump más fuerte, con más músculo para tomar decisiones disruptivas, pero llega en un escenario internacional donde, si comparamos 2016, cuando ganó Trump la primera vez, con 2025, el mundo cambió. El mundo cambió por ese velo de ingenuidad que existía respecto de las dinámicas de la globalización. Los países se dieron medidas para poder responder de manera más rápida, más dinámica, frente a las disrupciones que plantea Trump. Los empresarios ya empezaron bastante antes, o sea, no les sorprende el Trump 2, o no debería sorprender el Trump 2, muchos empresarios ya empezaron a diversificar sus cadenas de riesgo, y en sí el poder de Estados Unidos hoy en el mundo es menor del que estaba en 2016. Y en este contexto, él primero amenaza con aranceles, de hecho lo hace con México y Canadá, 25% es un montón, con dos países que tienen firmado un tratado comercial muy importante, regional.
Luego lo suspende por 30 días mientras negocia concesiones en materia de seguridad, fundamentalmente la frontera, inmigración y que no ingrese fentanilo. Lo que te quería preguntar, porque es algo que el mercado está mirando mucho, es cuánto de amenaza y cuánto de realidad hay en estos aranceles. Si vos ves un Trump dispuesto a llegar a fondo y concretar o más transaccionalista. Ese es un punto en común entre el Trump 1 y el Trump 2, que es la voluntad de utilizar los instrumentos de política económica para torcer mesas de negociaciones con otros socios y subordinar entonces comercio e inversiones a meta geopolítica, con China, con Centroamérica, con Canadá y México. Es un mecanismo de poder. Esos aranceles los implementa el tiempo que sea necesario implementar hasta conseguir el cambio de política. Ahí hay que ver un poquito lo que dice la teoría o quienes han estudiado toda la dinámica de sanciones económicas, porque hay una paradoja que se da. Las amenazas son eficientes con los socios. Entonces, esas amenazas que se le anuncian a México, a Canadá, no terminan concretándose en medidas, porque prontamente los que son socios, son aliados, acatan y ajustan sus políticas a las preferencias del poderoso. No hay una expectativa de escalar el conflicto con los aliados. Y entonces las amenazas duran un tiempito, no se concretan en medidas efectivas, no se implementan o si se implementan, es una implementación de corto plazo. Es distinto la dinámica que se da con los adversarios, donde sí es probable que el conflicto escale. Y fíjense cómo con China las medidas que se anuncian son mucho más quirúrgicas, limitadas. ¿Se está perdiendo un poco la conexión? Sí, a veces se te corta un poquito, pero te estábamos escuchando bien lo de bien. China, sí. Decíamos, con China, como su principal adversario, las medidas son más acotadas, más limitadas en volumen y en el alcance que tiene. Y nos muestra las distintas formas de llevar adelante esta diplomacia económica que es transaccional. Siempre busca algo a cambio de la medida y la medida no es un fin en sí mismo. Los aranceles recíprocos que se anuncian como última probable nueva imposición de instrumentos requieren un desafío adicional, porque ahí hay un volumen técnico de aranceles que tendría que manejar la aduana norteamericana que supera sus capacidades existentes. Y entonces ahí empieza a aparecer cuál es la credibilidad. Mientras que hablamos que los aranceles al acero y aluminio son completamente creíbles, son factibles de llevar adelante, esto de los aranceles recíprocos, que sería replicar los aranceles que cada país le implementa a Estados Unidos y por lo tanto tener 200 esquemas de aranceles distintos para, simplifiquemos, 10.000 productos por 200 países. Una sofisticación en la aduana que hoy el sistema norteamericano no tiene. Y esto lo están diciendo los abogados especializados en derecho aduanero norteamericano. Julieta, recién mencionabas el tema del acero que repercutió esta semana con Argentina. De hecho, Trump también habló un poco de Argentina en uno de los discursos que dio junto con Elon Musk, ¿no? Tratando de mostrar ahí poder. Uno ve la situación con Canadá y México, que son aliados, incluso con China, que si bien es entre muchas comillas, un enemigo comercial, es un país con muchísima espalda y también mucho mercado en Oriente como para poder sostenerse. Uno no ve la misma situación en Argentina. En esta dinámica, Argentina sí que no tiene, o cómo ves vos, si tiene o no poder para poder enfrentar, o va a tener que acatar todo, también teniendo en cuenta que hay ahí acuerdos con el FMI para seguir sosteniendo y que Argentina apunta a que Trump le guiñe un ojo en ese contexto también. La situación es muy similar a lo que pasó durante la administración Macri. O sea, Trump ya en su primer gobierno implementó aranceles al acero y al aluminio y fue negociando con Corea del Sur, fue negociando con México. En el caso de Argentina también se sentó a negociar con Macri.
Con Macri en ese momento se había negociado un tope máximo, una restricción sobre las exportaciones, de alguna manera, un tope máximo de exportaciones que Argentina se comprometía a enviar a Estados Unidos. Y eso es una cuota de poder. En el escenario actual, ¿qué es lo que tiene Argentina que le puede interesar a Estados Unidos? Y es uno de los rubros de exportaciones que más ha crecido en el último año, es el carbonato de litio. La disputa por los minerales críticos sigue en el escenario internacional y entonces hay que pensar qué es lo que Trump le podría pedir a Argentina. ¿Qué es lo que Argentina puede pedir a cambio de eso? Nada, porque lo que hace la estrategia de Trump es patear la mesa. Trump, a través de esta estrategia que ya replicó en la primera administración, lo que hace es generarte una estrategia de debilidad. El país se sienta a negociar no con el status quo, no con la situación actual, sino que se sienta a negociar en desventaja. Vos ahora tenés que pelear para volver a la situación anterior, que el actor hegemónico tuvo la discrecionalidad y la capacidad de hacer que ya no esté disponible. Trump tiene el poder de modificar el status quo. Y sobre ese poder monta su estrategia. Argentina y todos los países quedan en una situación de debilidad frente a eso. Y tenés que ceder cosas que quizás inicialmente no estabas dispuesto a ceder para mantener esa estructura. De todos modos, lo que hubo es un proceso de diversificación de las estrategias de exportaciones y Argentina no es tan vulnerable como lo fue en el año 2018 cuando estuvieron la primera implementación de los aranceles al acero y al aluminio. Y Julieta, en este contexto vos decís Trump patea la mesa. ¿Cómo describirías al mundo, al orden internacional, mucho más incierto, mucho más volátil, con mucho más riesgo geopolítico que todos los empresarios empiezan a intentar medir y calcular? ¿En qué mundo estamos entrando con Trump? Pero también tenés el conflicto Ucrania-Rusia, tenés una Europa débil, bueno, China compitiendo estratégicamente con Estados Unidos. ¿Cómo ves el mundo? Bueno, ahí viene, nosotros publicamos junto a Fundar el año pasado, a fin de año, un documento donde ya veníamos trabajando esto. Nosotros hablamos de la reconfiguración de la globalización. Es un mundo que sigue teniendo altos niveles de interdependencia, pero esa interdependencia está asignada por el riesgo geopolítico. El riesgo geopolítico nace de una competencia de poder y nace de una extensión de qué entendemos por seguridad. La seguridad ahora incluye la seguridad económica y esa seguridad económica está asociada a quién me vende qué cosa y cuánto dependo de esa cosa. Ese contexto lleva a fragmentar flujos de comercio e inversiones y implica que hay que cambiar la manera de hacer negocios y hay que cambiar la manera de pensar el desarrollo y hay que cambiar la manera de pensar las estrategias de inserción internacional. Es un mundo donde los sectores, como mencionábamos, de minerales críticos, tecnológicos, marcan un nudo importante de poder. Es un mundo donde la alineación geopolítica pesa. Es un mundo donde tener múltiples anclajes, esto es diversificar tus espacios de pertenencia, te da mayor capacidad de resistir los embates. Es un mundo donde se acuerdan en la pandemia esa palabra, la resiliencia. Sí. Sí. Es un mundo donde esa palabra, aquellos países o aquellas empresas que hayan generado ese músculo de resiliencia pueden moverse mejor. Hay mayor nivel de incertidumbre, hay más riesgos. Está la cuestión logística, donde hay cuellos de botellas en los canales de distribución que están afectados por ejemplo, es más probable que haya un conflicto militar y eso te interrumpa una ruta marítima. Entonces tenés que estar siempre pensando, siempre teniendo un plan B. ¿Y qué oportunidades ves en ese contexto, en ese mundo, para empresarios argentinos o empresas argentinas? Pienso, hay algunas internacionalizadas, que no son muchas, pero hay otras que dependen del mercado doméstico. Bien, ahí tenemos dos elementos o tres para tener en cuenta. Uno, cuando analizamos la volatilidad del comercio internacional y el efecto de las disrupciones geopolíticas globales, Argentina es un país que está bastante bien por el tipo de bienes que comercia y por el grado de diversificación de su comercio internacional. Son pocos los productos, son pocos los mercados de vulnerabilidad de Argentina y en general tenemos una buena condición de base frente al sistema internacional. No es como en el caso de Europa, que dependía de la importación del 80% de su energía de un gasoducto ruso. No tenemos esos núcleos de vulnerabilidad. Tenemos una estructura bastante diversificada en términos de mercados y comercios. Tenemos el comercio de la región de América Latina,
que fue menos volátil, y el comercio sur-sur en general fue menos volátil frente a los shocks que el comercio norte-sur. Entonces ahí hay un punto. Nuestras pymes suelen exportar ese mercado, están menos expuestas. Tenemos, sí, el componente de una ventana de oportunidad, de posicionar ahora en a la Argentina como un actor con mayor peso en algunas industrias o minerales críticos. Es una industria con potencialidad para apalancar y obtener un mejor posicionamiento internacional, también en algunos sectores vinculados a la diversificación de mercados. Pero eso requiere músculo atento, requiere claridad en el horizonte, que es algo que no suele caracterizar a nuestro escenario internacional. ¿Cuál es el punto débil? La debilidad financiera de la Argentina. Y te hago una pregunta final, una reflexión final. ¿Qué pensás de la estrategia internacional que tiene este gobierno? Hablo del gobierno de Milei, porque estamos describiendo un Trump que amenaza con medidas, incluso a socios y aliados, para obtener algo a cambio. Pero en el caso argentino, Argentina parece tener un alineamiento acrítico a Washington, o por lo menos a este Trump. Entonces, ahí Trump no tiene nada casi para buscar de Argentina, salvo esto que vos mencionabas de algún mineral que tiene Argentina o algo para exportar. Pero ¿cómo evaluás en ese contexto el alineamiento de Argentina? ¿Sirve, no sirve? ¿Te limita tu estrategia negociadora? Argentina queda mucho más vulnerable que antes en esta estrategia. Mi consideración es que no es una estrategia adecuada para esta configuración del orden internacional. Podría haber sido una estrategia pagadera en el año 2010, en el año 2013, pero no es una estrategia adecuada para la configuración de poder internacional actual, y de hecho Estados Unidos no ofrece incentivos adicionales por este alineamiento acrítico, no pide este alineamiento acrítico tampoco, y en este alineamiento acrítico Argentina ha perdido puntos de apoyo que podrían sustentar una posición más autónoma y diversificada, con menores riesgos en el escenario internacional. Recordemos, por ejemplo, que una de las primeras medidas fue la salida de el espacio de BRICS, el BRICS ampliado, que es una plataforma más para coordinar políticas que podría servir, por ejemplo, frente a las necesidades financieras de la Argentina. Salirse de espacios de coordinación o retirarse de espacios multilaterales que apoyan a Argentina en el reclamo de Malvinas. Pero ese repliegue de la política exterior, el alineamiento crítico hacia Estados Unidos, quita esos espacios de poder. Quita la posibilidad de mirar el mundo a la luz de los cambios del sistema internacional. Julieta Selikovic es doctora en Relaciones Internacionales, profesora de la Universidad Nacional de Rosario. Si te interesan estos temas, googleá sus papers, sus trabajos, sus publicaciones, porque la verdad es muy interesante leerla y escucharla en este contexto, en un contexto internacional tan incierto y tan volátil. Julieta, muchas gracias por la nota. Te mando un abrazo y que tengas buen finde. Dale, nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, interesante la mirada, interesante porque Trump, nadie sabe lo que va a hacer Trump, ¿no? Entonces empezar a analizar qué es lo que busca y cuál es su estrategia me parece que es vital, no solo para el gobierno argentino, sino también para los empresarios e inversores, porque esto pega en los mercados. Justo hablando de eso, hace 2 semanas leí una persona en Twitter, un analista financiero, que decía, bueno, el que sepa leer a Trump y descubrir cuáles son sus verdaderas intenciones por atrás de todo lo que va haciendo, va a ganar mucho dinero, ¿no? Porque es ver cómo esa segunda mirada pasa, que es muy difícil porque es un personaje muy volátil también. Y me quedo con algo que dijo al final, de esto de que Estados Unidos no pide esta posición acrítica, ¿no? En esta Argentina donde el presidente va y lo abraza y demás, y me deja pensando si eso es más una cuestión que quiere Milei para su futuro postpresidente y si que una cuestión que le ayude al país en sí mismo, ¿no? Me parece que estamos viendo personalismos que están buscando más quizás réditos personales para un futuro que para lo que le sirve al país en este momento. Vamos a un tema de música y enseguida volvemos con todos los detalles del mercado inmobiliario y de crédito hipotecario. Quédate en Alerta en la City. Alerta en la City. Estoy flasheando con las ganas de cruzar más que miradas, invitarte a una cena o tomar un café y acabar con el misterio
Y si te pido ir a la plaza o fumar en la terraza, yo no tengo problema, solo quiero saber por qué será que sueño con vos. Te llamé para vernos, te invité a salir, pero vos estabas dando vueltas. Quiero despertar con tu voz y que me mires así para siempre. Esa noche terminaba con las sábanas mojadas, enredado en tus piernas y rozando la piel. ¿Qué hay después de tanto ingenio? Y me despierto por un brillo, fumo el primer cigarrillo. Vos te fuiste a tu casa y volviste con él. O tal vez será otro sueño con vos. Y ya no sé qué hacer para olvidarme de ese amanecer donde te pude besar y tocar tu boca. Y ya no sé qué hacer para olvidarme de ese amanecer donde te pude besar y tocar tu boca. Así para siempre. Leandro Dario y Agustín Jamele hacen Alerta en la City por LED.fm. Estamos escuchando Te Llamé, decir no, vengo pisteando como un campeón hoy con los temas de música, no me pueden decir nada. Son las 10:38. Se acaba de proponer ponerte cartulinas con los nombres. Pero y vengo re bien. Pero venimos por bien. eso, sí. Por eso, pero la propuesta está. La propuesta está, pero yo cartulinas. vengo bien. Son 25 grados la temperatura, el fin de semana viene espectacular también. Y si estás pensando qué hacer con la casa, con tu departamento, ¿me conviene alquilar o me conviene sacar un crédito hipotecario? Acá en Alerta en la City te traemos las respuestas que tenés que, o por lo menos los argumentos que tenés que tener para tomar la decisión, con una nueva columna. Tenemos una nueva columna con una persona muy querida del equipo, Muy Candela querida, Contreras. Y aparte una experta en el tema, Experta en el tema. realmente viene siguiendo esto desde el año pasado, tiene muchísima información. Quizás la persona que más información tenga sobre créditos hipotecarios en todo el país. De así música que, no, de música soy yo. No, de pero música después- sos vos, después pero viene se ríen del otro hipotecarios. lado. Pero realmente tiene muchísima información y cuando dijimos, bueno, hagamos algo porque me imagino que 2025 va a seguir. Cuando conté un poco en mi círculo que iba a haber esta nota, mucha gente muy interesada, mucha información que se necesita, así que va a estar bueno todo lo que vamos a hablar. ¿Cómo estás, Cande? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo Muy bien? bien, ¿vos? Bien. Bueno, gracias por la oportunidad. No, por favor, periodista de La Nación, la podés seguir en La Nación, que escribe mucho de tema inmobiliario. Y bueno, hoy la primera columna del año nosotros queríamos seguir este tema, porque es un tema que la gente siempre te pregunta, ¿me conviene sacar un crédito hipotecario? ¿No me conviene? Y los bancos fueron cambiando su oferta en el último tiempo. Primero salieron con unas tasas, luego las subieron. ¿Qué es lo que se está viendo en el mercado inmobiliario con respecto al acceso al crédito, Candé? Bueno, a ver, justamente para poder hacer
resumir un poquito Sí. todo lo que fue por lo menos el 2024, bueno, ya son 24 los bancos que lanzaron créditos hipotecarios. Estamos hablando de bancos públicos y privados, algunos más importantes que otros, algunos con mayor oferta de créditos que otros. Hay algunos también que son medio carátula de que tenemos créditos hipotecarios, pero la verdad que tampoco están entregando muchos. Pero sí los bancos más grandes están entregando. Sí. Ya esto empezó en abril de 2024 y recién en la segunda mitad, a partir de junio de 2024, fue cuando, bueno, el boom de créditos empezó a resurgir. Estamos hablando de créditos hipotecarios que ya se conocían. Estamos hablando de créditos UVA, Sí. que es la unidad de valor adquisitivo que se creó, esta unidad para calcular los créditos, Me que se acuerdo creó en la con época de Macri. Macri, sí. Exacto, en 2016, cuando se relanzan los créditos hipotecarios con Macri, empiezan los créditos hipotecarios UVA. Bueno, ahora como que ya estos créditos la gente los conocía, ya los bancos los conocían, no había muchos bancos que tengan un área especializada en créditos, son dos nada más, el hipotecario y el de Córdoba, que seguían manteniendo como su área especializada en créditos, pero los demás lo habían dejado. Estamos hablando de casi 5 años en los cuales la oferta de créditos hipotecarios había sido casi nula. Entonces como que la vuelta del crédito, a ver, el primero en salir fue el hipotecario en su momento en abril, después el Ciudad, y después ahí empezaron a lanzarse todos. Nada, los bancos no estaban preparados en ese momento, pero volvieron y ahora por lo menos es una unidad, como decía, que es conocida, tanto por los bancos como por la gente. Entonces es algo que, bueno, nos sorprendió en cuanto a conocer de nuevo el funcionamiento de la UVA. En una economía argentina en la que, como vos decís, no había casi crédito, por lo menos comparado con los países de la región, Argentina es el que menos crédito tiene con Sí. respecto al PBI. Y en un contexto económico, el del año pasado, que la economía se dio vuelta y cambió muchísimo con respecto a 2023, ¿no? Estoy hablando de inflación, de tipo de cambio. O sea, era un contexto incierto. Ahora tenemos algunas certezas ya. Tenemos algunas certezas y la desaceleración de la inflación ayuda mucho a eso, porque estamos hablando que la UVA se ajusta por inflación. Entonces, vos tengas un crédito, una cuota que se te ajusta mes a mes por inflación, con una inflación que se está desacelerando, estamos hablando de un 2,2% de enero, y alquileres también, porque me parece que es importante hacer la comparación con el tema de los alquileres, que también hoy, después de la derogación de la ley, también se están ajustando los nuevos contratos por inflación. Entonces, cuando tenés las dos caras de la misma moneda, es como decir, bueno, me voy al alquiler o me voy al crédito, los dos se te ajustan por inflación. Entonces, realmente, si la inflación se dispara, se te van a disparar las dos cosas. Yo creo que la gran diferencia ahí es que uno es tuyo y el otro no. Claro. Antes, ahora vamos a repasar más bien bancos, números y demás Sí. para que la gente tenga en cuenta, pero me surge la pregunta de que si bien era algo conocido, el crédito UVA post-Macri quedó como con muy poco de mala imagen, ¿no? De mucha gente que o no lo podía pagar, o quedó como bastante enrarecido, como que mucha gente dijo, no, yo crédito UVA no por esto de la inflación y demás. Y quería preguntarte, porque se habla mucho de boom, o sea, teniendo en cuenta que veníamos casi de cero, obviamente que cualquier cosa va a ser mejor, pero realmente cómo viene, o sea, si hay algo de data o demás de cantidades que capaz se puedan saber, teniendo en cuenta esto que capaz venían con medio mala imagen, de la gente capaz con miedo directamente a acercarse, y por otro lado diciendo, bueno, venimos de un año de desaceleración de la inflación y estos Sí. créditos en general se dan a 10, 15 años, digo, porque si de repente se te vuelve a disparar, volvés a tener quizás el problema que habías tenido. ¿Cómo están con eso los bancos realmente? No, es más, los créditos son más a 30 años. O sea, hoy, Ok. hoy con lo que salen las propiedades, ¿sí? Los ingresos que uno tiene, realmente es medio difícil ingresar. O sea, estamos hablando, por ejemplo, un crédito que sacás por $100.000, capaz que necesitas un ingreso de más de 2 millones. Entonces tampoco estamos hablando de algo tan fácil de ingresar. Y esto es un crédito a 30 años. Cuando es menos años, o sea, si lo haces a 20 o a 15, obviamente que los ingresos van a ser mayores porque las cuotas van a ser más altas. Entonces tampoco es algo tan sencillo. Entonces estamos hablando, sí, créditos a 30 años. Obvio que en un país en el cual, sí, venimos de un año de desaceleración de la inflación, pero al mismo tiempo yo entiendo que la gente tiene miedo porque vos no sabes qué puede pasar de acá a 4 años, porque ya nos pasó que la inflación de la nada se fue por las nubes. Igualmente, con el tema del crédito, por lo menos con los que sacaron en la era de Macri, solo lo que te dicen es que el 1% fue el que no pudo pagar el crédito hipotecario, las cuotas. El resto, el 99% de la gente que sacaron créditos en ese momento, los pudieron pagar. Se tuvieron que ajustar, por supuesto, pero solo el 1% es el que no pudo pagar el crédito. Ya en 2024, Tejido Urbano, que
lanza a veces informes con respecto al mercado inmobiliario, más que nada créditos, dijo que en 2024, en el segundo semestre, que fue cuando más empezó a aumentar toda la demanda de créditos, más de 11.000 se entregaron. Estamos hablando de un promedio de $75.000 más o menos por crédito. Obviamente que hay que tener en cuenta que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad con los precios, los valores de las propiedades más caros. Claro. En el resto del país son más accesibles, entonces estamos hablando capaz que de menos de $70.000 un departamento, por lo menos un monoambiente. Acá están en promedio de los $100.000. Pero bueno, todo tiene que ver un poco. Las tasas también, las tasas... A ver, no solo hay que tener en cuenta que cuanto más años estés pagando un crédito, más barata va a ser la cuota, sino que también va a depender mucho de la tasa. La tasa juega mucho. Arrancamos con tasas de un promedio del 5,5% entre todos los bancos y después a partir de noviembre empezaron a aumentar las tasas por lo menos de 12 bancos. Hoy ya el promedio está en 7,4, 7,5. Estamos hablando casi de un 20% más de lo que necesitabas antes para poder acceder. ¿Por qué? La cuota, o sea, vos para poder acceder al crédito no solo tenés que tener un anticipo, que es entre el 25 y el 30% de lo que sale la propiedad, que eso lo tenés que poner de una, y después el banco te presta el 75% restante. No solo eso, sino que tus ingresos tienen que, o sea, la cuota tiene que representar el 25% de tus ingresos mensuales. Obviamente que podés juntar ingresos, hay bancos con los cuales podés juntar más de 3 ingresos, pero cuando, o sea, la cuota de eso tiene que valer, o sea, tiene que representar el 25% de tus ingresos. Por eso estábamos hablando de ingresos mayores a 2 millones. Cuando vos decís que se pueden juntar ingresos, estás hablando de distintas personas, de grupo familiar, por ejemplo, de tu pareja, tu Exacto. mamá, tu papá, tu hijo. Pero también se pueden presentar como ingresos monotributo, por ejemplo, o todo relación de dependencia tiene que ser. No, monotributo también podés. Acá la diferencia es, por ejemplo, si sos monotributista, o sea, vos podés trabajar en relación de dependencia y ser monotributista. Podés presentar tus 2 ingresos. Si vos sos solo monotributista y va a valer ese, lo que tenés que tener en cuenta, porque los bancos tienen la mayoría tienen 2 tasas. Tienen una tasa para lo que es cuenta sueldo en el banco y tienen tasa para el que no. La tasa para el que no es un poquito más alta que el que tiene cuenta sueldo. Porque no es cliente del banco. Para Porque no es obligarte a ser banco. cliente del banco también. Exacto. Entonces, el monotributista no pasa como cuenta sueldo y va a tener la tasa más alta. Entonces, vas a necesitar también ingresos más altos. Siempre hay que pensar que o sea, tenés que pensar mucho en el tema de tus ingresos para poder acceder, más que el valor de la propiedad en sí. Porque realmente si tenés, hoy en día, justamente eso, si tenés si cobras menos de 2 millones, o si con quien vos juntás ingresos no llegan a los 2 millones, es casi imposible acceder al crédito. Estamos hablando de una propiedad que vale $100.000. Entonces, repasando, si alguien va hoy y dice, bueno, yo me quiero comprar una propiedad de $100.000, de base tiene que tener 20 o 25.000 dólares, 25, sí. $25.000 de bolsillo Sí. para poner. Y el banco le presta esos $75.000 más para poder comprar. Y de ahí estamos hablando de que tiene que demostrar ingresos con su pareja o con alguien más que pueda hacerlo, arriba de 2 millones de pesos. Sí. Eso es, y eso estamos hablando de un crédito a 30 años. A 30 años. A 30 años, perfecto. Eso ponele para algo, promedio de un valor de propiedad de $100.000. ¿Cuánto podría llegar a ser esa cuota? Porque en algún momento había leído, pueden ser cuotas de 500.000, 600.000 pesos, más o menos. Sí, las cuotas son más o menos con eso que estamos Con hablando, con ese una panorama, tasa, sí. con una tasa del 5%, 5,5%, estamos hablando de cuotas de 500.000 pesos. Que si vos la comparas, bueno, como decía antes, si vos la comparas con el alquiler, Eso te iba a preguntar. te Un puede alquiler llegar de a dos salir más barato que un alquiler. Porque expensas y demás, ponele, bueno, igual expensas si vas a un departamento también Lo las tenés que pagas. pagar, sí. Pero digo, podés estar más o menos lo mismo de un alquiler o incluso más barato. Sí. En esta comparación de que a veces es que conviene más, ¿no? Y como dice Cande, mientras tanto te vas capitalizando porque la inversión inmobiliaria cuando termines de pagar el crédito es tuya, digamos. Es tuyo, estamos hablando de eso, un alquiler no es tuyo. Un alquiler capaz que se te dispara a los 2 años o te tenés que ir o pueden pasar un montón de cosas con un departamento que no es tuyo. Acá es tuyo. Obviamente que la gran barrera creo que hoy es justamente tener el anticipo. Estamos hablando de $25.000, $30.000, un departamento dentro de todo barato. Creo que la gran barrera de entrada es esa, es tener ese anticipo necesario y también, por supuesto, poder calificar. Porque capaz que una persona que cobra $1,5 millones puede pagar 500.000 de cuota, pero no te lo van a dar a crédito. Claro.
Entonces como que son varias las variables que hay que tener en cuenta para poder acceder. No es tan sencillo. Por hacer la comparación, obviamente que un alquiler es más sencillo acceder. El crédito no. Pero si tenés la posibilidad, lo que te dicen los analistas y los especialistas en el tema es que es el momento hoy. Yo entiendo, por supuesto, que como decía antes, vivimos en un país en el cual no se sabe qué puede pasar de acá a 5 años, que capaz que la inflación se va de nuevo por las nubes. El tema es que hoy la gran diferencia que tenés capaz que con otro momento es que hoy el alquiler también se te ajusta por inflación. Entonces, si se te va la cuota del crédito porque la inflación se dispara, el alquiler también se te va a disparar. Tal vez podemos hacer en otro momento otra columna agregando información a esto, ¿no? Pero ya que estamos en el tema, dentro del menú de opciones de los bancos, porque los bancos salen a competir también para intentar tener más clientes, ¿no? Hay toda una estrategia ahí de que si tenés la cuenta sueldo acá, yo te doy una tasa mejor. Dentro de ese menú de opciones que están ofreciendo los bancos, ¿qué perlitas encontraste para determinadas personas que están buscando un crédito? O sea, ¿qué conviene más o qué estuviste viendo que puede llegar a ser interesante? Bueno, a ver, yo creo que lo más importante es justamente la tasa, que a tasas más baratos, créditos más baratos, es así. Y por ejemplo, hoy el más barato, el que te ofrece la oferta más barata, que bueno, es muy local, pero es el Banco Municipal de Rosario, que opera en Santa Fe. Ese banco tiene una tasa del 3%. Es la más baja hasta ahora. Baja. Es 3% para los que tienen cuenta sueldo y después para los que no es 4,2%. Sí. Igualmente también es una tasa baja para los que no tienen cuenta sueldo. Después tenés, por ejemplo, el Banco Ciudad, que también tiene una tasa del 3,5%, pero solo es una tasa preferencial que tiene acá en la ciudad de Buenos Aires para la zona sur y el microcentro. Después es 5,5 la tasa, si no me equivoco. Esos son como los dos más bajos. También el Nación tiene una tasa del 4,2%, también es una tasa baja. O sea, las tasas más bajas rondan por ahí. Después tenés el hipotecario que se fue a 9% con la suba de tasas. El Brubank, que es el más caro de todos, tiene un 14% de tasa para el cuentan que no es cuenta sueldo. O sea, las tasas van desde el 3% hasta el 14%. Todas. Obviamente tenés que tener en cuenta eso, tasa más baja, crédito más barato, pero también la cantidad, a cuánto lo sacás. Porque si lo sacás a 30 años, te va a salir más barata la cuota que si lo sacás a 20 o a 15. Para el que esté averiguando, los bancos privados tienen tasas un poco más elevadas. Eso es lo que se ve en comparación quizás al Rosario, el Banco Ciudad y demás Banco Nación, que tienen unas tasas más bajas. Por más de que lo que vos decís de quizás el Banco Ciudad tenés que ir a buscar una vivienda en el sur de la ciudad, ¿no? Porque como estrategia también me parece ahí de la ciudad de los determinados lugares donde poblar, pero encontrás tasas más bajas que quizás otros bancos. Sí, los públicos tienden a tener tasas más bajas. Bueno, el Ciudad del Nación, el de Rosario, el de Neuquén también, el de Chubut también. Hay una política habitacional ahí también detrás, digamos, que están impulsando. De que son las tasas más bajas y capaz que los privados tienen tasas más altas, pero también es una realidad que en los privados es un poquito más sencillo acceder. Tardan menos en capaz otorgarte el crédito que los públicos. Pero los públicos tienen tasas más bajas. Muy interesante. Bueno, el tema de créditos hipotecarios es un tema que lo queremos seguir acá en Alerta en la City. Por eso este año Cande Contreras se va a incorporar como columnista. Vamos a tener una columna de sector inmobiliario, real estate, seguramente para poder desasnarnos de qué está pasando en ese mercado, que es un mercado en el cual el argentino de a pie siempre ha invertido. Sí, perdón, con eso. Bueno, justamente, igual veníamos con un mercado inmobiliario bastante parado. Como que en este último año, por lo menos todo el 2024, y lo que se espera para 2025, es que el mercado inmobiliario continúe moviéndose mucho. Pasó con la derogación de la ley, ahora una supuesta desregulación del mercado. Bueno, la eliminación de la Secretaría de Vivienda, los créditos hipotecarios, el blanqueo también para invertir en propiedades. Como que es un mercado que te están diciendo que todo el 2025 se va a mover. Están pasando un montón de cosas. Y también podemos traer muchas dudas que hay de consultas de otras opciones, ¿no? Porque también está, por ejemplo, bueno, hay mucha duda de cómo invertir en Pozo, por ejemplo. ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto son las cuotas? ¿Cuándo me van a dar la vivienda? Que quizás son otras opciones que, como decías vos, para el argentino y para la vivienda, obviamente, en todo el mundo es muy aspiracional y muy de tener tu vivienda propia. Así que durante el año vamos a traer mucha información con realmente la persona que más información tiene de esto, porque está hablando con todos los desarrollistas todo el tiempo, así que va a estar bueno, síganlo, porque y va a quedar todo en YouTube también para que lo puedan ver cuando quieran. Nada, un mercado muy dinámico y que hay muchas opciones y que acá las vamos a estar comentando. Así es, vamos a un breve tema de música y enseguida venimos con el final de Alerta en la City. Tenemos más información para tirarte antes del fin de semana, quédate.
Las claves de la economía, la innovación y la tecnología te esperan en Alerta en la City con Leandro Dario y Agustín Jamele. Alerta en la City. Todos los viernes de 10 a 11 por LED.fm. A Marte, al planeta Marte. Y bueno, están pasando cosas en el mercado cripto también, Agus. Sí, solo para hacer un cierre sobre el final, ayer los chicos de Lemon presentaron su informe anual del 2024, les mandamos un saludo y agradecidos por la información. Algo que muestra el cambio macro en Argentina, para mencionar, 2023 se acuerdan que año de elecciones, disparada de dólar, inflación y demás, la gente que compraba mucho stablecoins, sí, que son las que están atadas, exacto, que son las que están atadas al nivel del dólar, entonces la gente se dolarizaba de esa manera. Bueno, 2024 cambió totalmente y la gente dejó de comprar tanto stablecoin y pasó a comprar más Bitcoin, que está con mayor volatilidad, más como una cuestión de inversión a futuro, ¿no? De que crezca el precio y poder hacerle una diferencia, algo que es más comportamiento similar al resto del mundo. La gente no compra tanta stablecoin porque no necesita dolarizarse, porque tiene monedas más fuertes en su país, y compra como un activo financiero para ver si le saca una diferencia. Muy interesante eso para ver. Como hablamos siempre, mucho cuidado a la hora de comprar estos activos, son muy volátiles, requieren de mucho entendimiento del ciclo, pero me pareció interesante para comentarlo de cómo también está cambiando la adquisición de estos activos en relación a cómo está la economía del país. Mucha menos compra de stablecoin para dolarizarse, para resguardarse, mucha más compra de Bitcoin para ver si se puede sacar una diferencia. Interesante también en un mercado que el Bitcoin está fluctuando, ya subió por encima de los $100.000, después bajó. Pero está en ese rango. Está bailando, digamos, también a ritmo de las acciones en Estados Unidos, de los bonos, está todo muy incierto. Muy incierto, pero un activo que no deja de haber. El año pasado se apreció 122%, para tener una idea. Donde hay mucha certidumbre es lo que vamos a hacer el fin de semana. No sé, Cande, ¿qué vas a hacer? ¿Qué plan tenés para el fin de semana vos? Vos viste cómo vino los colores, ¿no? O sea, sí, directamente. No, vino de rojo furioso. Ya estoy tematizada. No, bueno, el domingo es el clásico. ¿El clásico qué? ¿River Boca? ¿Qué clásico? No, querido, por favor. El clásico rosarino, el que más se vive en el país. ¿Vas a ver el partido o no? Voy a ver el partido. Nada, preocúpense si no vuelvo. Si no, me lleva de invitado. ¿Vos vas? Voy a verlo. ¡Qué grande! Vamos todavía. Me quiero ir a ver un clásico rosarino alguna vez. No vaya vestido así, te digo. Esos colores no. Mi único problema es el Tiene siguiente. mucho amarillo eso. Yo tengo un tatuaje acá que si esto me lo llegan a ver en la cancha, quizás me destruyen. Manga larga. Manga larga, ¿no? Con buzo. En Rosario con 50 grados de calor, así que vamos a ver. Pero bueno, muy contento. Vamos a ver cómo. Si no vuelvo, bueno, ya sabes qué pasó. Bueno, al que le está yendo bien es a San Lorenzo, con un poco de ayudín, ¿no? Ayer no lo vi el partido, pero dicen que le cobraron un penal regalado. Parece que sí. 2 penales le cobraron. 2 penales, pero uno dice que no fue, que fue afuera del área. Fue afuera del área. Ahí Sergio seguramente está muy feliz. Está muy feliz, Le ¿no? mandamos un abrazo también. Y bueno, esto fue todo en Alerta en la City. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo. No hablaste nada de River. No, de River no. Por ahora no. Por ahora no. Tranquilo. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Equipazo, Candela Contreras en la producción y en la columna de Real Estate, que es una nueva columna que tenemos aquí en el programa. Sergio Goldstein en la producción comercial. Agustín Jamele, gracias por estar ahí. Muchas gracias a vos y a todos los que están escuchando del otro lado. Y nos vemos el próximo viernes. Que tengan buen fin de semana. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, ya tú sabes, como sabes, sonando los bares. What you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Nico, 50 millones. Fue una realización de Black Bear Producciones más contenidos. Somos Radio en Vivo. Somos podcast.